¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Saludamos con muchísimo gusto a nuestros amigos que nos están sintonizando en estos momentos a través de la mejor 92.5. Saludamos con muchísimo gusto también a quienes nos ven en nuestro canal de YouTube. Estamos en MBS Noticias Monterrey. Ahí puede seguir minuto a minuto estas charlas que tradicionalmente le presentamos todos los domingos de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Yo soy Carlos Campos Silva, a nombre de todo el equipo de MBS Noticias Monterrey. Le doy la más cordial de las bienvenidas. Hablamos de un tema que en estos momentos pues nos está afectando a muchos, afecta a miles de familias cada año, las alergias respiratorias. Y justo en esta temporada del año, el aire se vuelve más seco, el polvo o la percepción de mayor polvo en el ambiente también aumenta, sumado a este fenómeno que se conoce como la inversión térmica. Seguramente usted lo ha escuchado. Se encapsula la contaminación por las condiciones de las temperaturas y a lo mejor es la misma o más contaminación, pero la diferencia es que pues ya no se va, se queda cubriendo a la ciudad en la parte baja y eso por supuesto que nos pega. Y aunque de pronto las estaciones ambientales pues misteriosamente todas están en verde, pero nuestros ojos y nuestra nariz nos avisa que hay malas condiciones ambientales. Hablamos del tema y por ello saludo con muchísimo gusto a expertos, ya lo sabe usted, expertos de primer nivel que colaboran con MBS Noticias Monterrey. Y en esta ocasión saludo con muchísimo gusto al doctor Hugo González, él es neumólogo, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias, muy amable, doctor. Pues platícanos por qué en esta época del año aumentan las alergias y aumentan los problemas respiratorios. Bueno, como lo estabas mencionando, básicamente aquí aumentan las infecciones respiratorias en estas épocas del año por varios factores. Uno de ellos es que al momento en que bajan las temperaturas, obviamente cambia la mucosa a nivel de la nariz y de la vía y de la cavidad oral. Esto se resecan más nuestras vías respiratorias y eso hace que los mecanismos de defensa mecánicos que tenemos se deterioren o no funcionen adecuadamente. ¿Esto qué es lo que pasa? Al Ujú. momento de resecarse la nariz o la boca, se vuelve más seca la nariz, no ocurre el movimiento del moco que normalmente pasa y eso hace que más fácil entren virus o bacterias a nuestras vías respiratorias. Ok, doctor. Aunado a eso, como Ujú. estamos también en épocas de fiestas y de mayores reuniones, pues obviamente los contactos y la transmisión de enfermedades por gotitas de saliva o estornudos son más frecuentes. Ok. También en esta temporada de invierno es más frecuente o es más favorable para la replicación viral. Ujú. ¿Cómo diferenciar entre una infección respiratoria y un tema que tiene que ver con alergias? ¿Cómo diferenciarlo y a quién acudir? Bueno, eso básicamente tienes que ver mucho con la historia clínica del paciente. Con un cuadro nada más únicamente que el paciente llega contigo con un cuadro de escurrimiento nasal, tos, malestar general, es muy difícil que sepas cuándo es una infección viral y cuándo es un cuadro alérgico. Tienes que irte a preguntar al paciente sobre antecedentes previos de atopia o de infecciones recurrentes con cambios estacionales. Sí, pero de entrada decir que algo es alérgico, tienes que tener un antecedente previo. Normalmente son esos pacientes que al momento de ser de la infancia estuvieron con infecciones respiratorias recurrentes o normalmente están con datos de atopia. Esto es continuamente están con escozor a nivel de la nariz, comezón a nivel del paladar. Ese tipo de pacientes son los que tenemos que sospechar que tienen un cuadro de alérgico. Ahora bien, doctor, para usted que nos sigue en radio, estoy conversando con el doctor Hugo González, él es neumólogo, que el día de hoy pues, nos acompaña asesorándonos, guiándonos en estos temas, en estas dudas que de pronto surgen. Ahora bien, doctor, se habla mucho de la inversión térmica, de que la contaminación se queda abajo, que no se va, y es cuando comenzamos o nos reportan o incluso nosotros mismos lo hemos percibido, esa picazón en la nariz, esa irritación en los ojos, el estornudo constante. ¿De qué manera repercute todo esto en nuestra salud? ¿Cómo podría explicarlo? Bueno, como lo comentamos una vez que platicamos acerca de la contaminación ambiental, es que esas pequeñas partículas muy microscópicas entran a nuestra vía respiratoria y es fácil que afecten nuestro sistema inmune. Y sobre todo, pues en estas temporadas invernales ocurre eso que comentas, la inversión térmica y hay mayor cantidad de partículas a una menor
vaya, dispersas en el medio ambiente y eso es muchísimo más frecuente para que vengan las infecciones respiratorias por la irritación de la mucosa nasal y oral. Ok, ¿hay alguna manera de prevenir todo esto, de evitar que nos afecte? Sí, básicamente, bueno, como bien lo comentas, es estar al pendiente acerca del monitoreo o el semáforo de la contaminación ambiental. Y lo que yo le comento a mis pacientes, si el semáforo está en rojo, cualquier paciente, sobre todo aquellos que tengan enfermedades respiratorias crónicas, ya sea asma o EPOC, tienen que salir con cubrebocas. Siempre. Si está en semáforo en rojo, tienes que salir con un cubrebocas. Ahora, doctor Hugo González, neumólogo, ¿cómo le podemos hacer? Es un monitoreo constante, sí, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, dejamos pasar un tema de este tipo? ¿La alergia puede volverse algo crónico o puede agravarse una sintomatología o derivar en otra enfermedad más grave? Sí, algo muy importante que yo he visto es que muchos pacientes ya saben que tienen una alergia. Son pacientes que normalmente dicen, es que doctor, yo siempre estoy con el escurrimiento nasal, siempre tengo los ojos llorosos, pero la mayor parte de las veces esos pacientes toman medicamentos ya cuando los síntomas son muy molestos. Normalmente los pacientes que tienen cuadros ya conocidos de rinitis alérgica deben de tener un tratamiento de base y de control, cosa que no ocurre en muchos de los pacientes. Dicen, soy alérgico, pero no tomo nada, salvo que se ponga muy feo. Entonces, los pacientes con rinitis alérgica o cuadros de asma alérgico o de atopia siempre deben de tener un tratamiento de control, porque es muy frecuente que estos pacientes con cuadros alérgicos se sobreinfecten fácilmente en estas temporadas de invierno. Es decir, si a lo mejor yo presento síntomas de alergia, que habitualmente pues, ya sabemos, ¿no? Apenas cambia tantito el clima o vienen este tipo de condiciones y empieza la sintomatología. Eso va a hacer que yo sea más propenso a enfermarme de infecciones respiratorias, que la garganta, que la nariz, etcétera, Ujú. ¿correcto? Sí es. Ujú. Ok, entonces, de pronto nos aparecen que en redes sociales o que los comerciales, N cantidad de productos que nos dicen, este te sirve para la alergia, ¿no? Tómalo con la... ¿Es recomendable ese tipo de medicamentos? ¿O solamente son paliativos que a lo mejor lo que van a hacer es aminorar los síntomas, pero el problema, a fin de cuentas, pues ahí va a seguir? Ok, es algo que comúnmente le digo a mis pacientes. O sea, la mayor parte de los pacientes, lo que te explicaba, usan ese tipo de medicamentos de venta en la farmacia para quitar de manera transitoria los síntomas. Los pacientes que tienen cuadros de rinitis, por ejemplo, rinitis alérgica, la mucosa de esos pacientes ya es muy sensible a ciertas cosas que hay en el medio ambiente en estas temporadas de invierno. Entonces, ese tipo de pacientes tienen que usar siempre, por ejemplo, un spray a nivel nasal y ese spray lo que hace es que modifica la mucosa nasal por dentro para que así no seas tan sensible a las cosas del medio ambiente. Claro que esta modificación que te comento de la mucosa nasal no ocurre de la noche a la mañana. Tienes que usar ese tipo de sprays de manera continua, por lo menos 15 días, para que hagan su efecto y no seas tan sensible a las cosas del medio ambiente. Ok. Entonces, contestando a tu pregunta, sí podrías comprar de repente algo ahí en la farmacia de venta libre, pero si quieres estar bien controlado, como bien lo dice, tienes que usar un medicamento de control, no un paliativo de los síntomas como normalmente lo hacemos. Ok. Y cuál es el médico a quien tenemos que acudir? Porque de pronto también pues, está esa duda, ¿no? A lo mejor vas al médico ahí pues de la esquina o a estos que están en farmacias adyacentes, muy populares y que se han convertido en una de las soluciones prácticas de muchas familias mexicanas. ¿A quién acudir? Sí, básicamente lo que yo le comento a mis pacientes es, empiezas con síntomas, vas a la farmacia de venta libre. 1 o 2 días no mejoras, digo, no hay ningún problema, ve con tu médico de farmacia, que la mayor parte de ellos son muy buenos Sí, para claro. enfermedades de primer nivel. Pero si ya viste que te dio un tratamiento, que pasó una semana y sigues con los mismos síntomas, yo en orden de ideas, si eres un paciente con cuadros conocidos de alergia, es primero toco puerta con el alergólogo. Ok. ¿Ok? Y luego ya después, si esto se viene constante, dependiendo en dónde predominen mis síntomas. Si son síntomas a nivel de la nariz, congestión y todo eso, el otorrinolaringólogo. Si el problema ya escala a una tos crónica,
a sensación de falta de aire o bien a un pillido o que no pueda respirar, entonces ya acudes con el neumólogo. Perfecto, doctor. Pues permítanos la pausa. Está bueno el tema, está interesante. Si usted tiene dudas, si tiene comentarios, háganoslos llegar a nuestra transmisión en nuestro canal de YouTube en MBS Noticias Monterrey. Voy a la pausa y regreso con el doctor Hugo González, neumólogo, como siempre, expertos de primer nivel. No le cambie. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en su programa Retos Hablando, alergias en temporada, el aire que respiramos en el estado de Nuevo León. Pues, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué pasa en nuestro nariz? ¿Qué es lo que estamos respirando? Estoy conversando con el doctor Hugo González, él es neumólogo. Doctor, ¿qué hábitos o qué medidas de precaución recomienda para disminuir este tipo de exposiciones a estos factores ambientales? Bueno, básicamente sería obviamente el protegernos de cambios bruscos de temperatura. Si estamos enfermos, evitar en lo más posible acudir a reuniones muy concurridas. Y pues vaya, reglas de etiqueta, o sea, si traes tos, obviamente el estornudo que tiene que ser a nivel del pliegue del codo, lavarnos siempre las manos, ¿ok? Y lavar muy bien las superficies lisas, donde se pueden quedar virus o bacterias para evitar la propagación de enfermedades. Y por supuesto, lo que habíamos comentado, semáforo rojo, lo ideal es que todos traigamos cubrebocas. Ya Ahora, desgraciadamente, son estos cubrebocas N95, ¿no? No tanto los de tela, no tanto los de farmacia. sí, o sea, idealmente sería que traigas el N95, que es el que te protege de virus, ¿ok? Porque hay que recordar que la mayor parte de las infecciones a nivel invernal son por virus. Ok. Ahora Ah, bien, ahora ujú. bien, doctor, con base a su experiencia, de pronto se vuelve habitual creer que quizás lo que nos está provocando las alergias es que la contaminación, que el polvo, que la tierra que generan las pedreras, que el propio humo de los vehículos. O incluso el aire frío. Hay quien dice, es que apenas comienza el aire frío, o lo estoy respirando por las noches y comienzo a sentir cómo se me va tapando la nariz. Con base a su experiencia, ¿qué es lo que predomina o prevalece aquí en el estado de Nuevo León, derivado de este tipo de problemáticas relacionadas con las alergias? Definitivamente es la exposición a la contaminación. Eso es lo que, por lo menos en mi práctica, veo más. Entonces, los pacientes continuamente están viniendo por cuadros, como te digo, de exacerbación de rinitis, que los mandamos a hacer nosotros pruebas cutáneas para alergias. Por ejemplo, no le encontramos francamente algún desencadenante con respecto a alimentos o a plantas, ¿sí? Y básicamente lo que nos queda por descarte es que estos pacientes están exacerbando de sus cuadros de alergia por la contaminación. ¿Ok? Por eso cuando hay inversión térmica, de pronto es cuando nos dice la nariz, nos avisa la nariz, hay mala calidad del aire. Sí, algo importante para prevenir estos cuadros de infecciones respiratorias que se me había pasado comentarte, pero es muy, muy importante, es que todos debemos de tener, bueno, los niños pequeños y los adultos mayores deben de tener el esquema de vacunación completo, ¿ok? Este tipo de esquema de vacunación va a hacer que tengas, que ocurran menos infecciones respiratorias y algo importante, no evita que te enfermes, pero evita que los pacientes nos progresen a neumonías, Ujú. que eso es básicamente la función principal de las vacunas, ¿ok? Que los pacientes no adquieran una enfermedad grave que eventualmente nos lleve a un hospital y posteriormente podría causar la muerte. Aprovechar, ¿no? En esta temporada del año, las autoridades de diferentes niveles de gobierno pues están ofreciendo estas vacunas, que contra la influenza, que contra el neumococo, e incluso prevalece esta vacuna contra el COVID-19, que ahora, según lo que nos han comentado, cambiaron la marca de la vacuna que se está aplicando aquí en el estado. Sí, así es. Y uno nuevo que ya hay una vacuna que próximamente va a estar disponible, sino que en las próximas semanas o meses, es contra el virus sincitial respiratorio. Y este virus ha sido uno de los más frecuentes que se han encontrado como causantes de infecciones graves en niños y en adultos mayores. Incluso más que el COVID. Actualmente sí, porque COVID lo que te está dando ahorita son cuadros de bronquitis aguda nada más. Ujú. Ya no tenemos los cuadros graves que tuvimos durante la pandemia del 2020-2021, en donde sí los cuadros evolucionaban rápidamente a una neumonía grave. Ahorita los cuadros de COVID que estamos teniendo, por lo menos en mi práctica, normalmente son cuadros de bronquitis que no evolucionan a más. Ok. Y hemos estado encontrando, no tan frecuente, pero más que COVID,
cuadros de neumonía en adultos mayores por virus sincitial respiratorio. Sí, de hecho, en pláticas anteriores con usted y con otros expertos a quienes hemos tenido la oportunidad de conversar, nos referían en gran medida los casos de sincitial respiratorio en niños y en personas de la tercera edad. Y esto que nos comenta pues, es un dato relevante porque entiendo no existían vacunas disponibles aquí en nuestro país. Sí, aún no estaban disponibles, ya recientemente un laboratorio ya los va a ingresar. No tengo exactamente en qué fecha, pero ya están empezando a promocionarlo. Me parece perfecto. Supongo que de entrada pues van a tener un costo, ¿verdad? Sí, claro, de entrada son un costo, que también todavía no nos pasan el costo, pero sí sería importante que todas las personas, sobre todo los que tienen enfermedades crónicas, ya sabes, asma, EPOC, o que estén bajo algún tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, tengan también un esquema completo con virus sincitial respiratorio. Me parece perfecto, pues estaremos atentos a lo que se genere en materia informativa relacionada con este tipo de vacunas para pues bajarle también a la estadística, porque entiendo este tipo de problemas en la salud tienden a agravarse incluso a provocar la muerte. Sí, así es. Entonces, por eso es importante en esas temporadas tener, estar precavido y tener tu esquema de vacunación completo. Muy bien, doctor. Volviendo al tema de las ¿Sí? alergias, ¿qué tan importante es realizar estas pruebas de alergia o estudios específicos? De cada cuánto se tienen que realizar? Porque en muchas ocasiones, doctor, fíjese que yo creo que el paciente no sabe, no sabe a quién acudir, no sabe incluso que existen este tipo de pruebas. Y otra cosa que también, pues sí son un poquito elevadas. Una vez que ya se informan, pues se dan cuenta de que son caras este tipo de pruebas. Sí, normalmente lo que yo hago en mi práctica es, si tengo un paciente, por ejemplo, con cuadro de rinitis alérgica, normalmente rinitis alérgica o asma alérgico son pacientes que a veces requieren de muchos medicamentos para mantenerlos controlados. ¿Sí? O sea que necesitan medicamentos inhalados, medicamentos a través de la nariz, medicamentos tomados, inhaladores. Entonces, en esos pacientes que usan muchos medicamentos o que tienen recurrencias muy frecuentes, ahí es donde comienzas con el paciente, sabes que necesitamos escalar y hacerte las pruebas cutáneas para ver si podemos encontrar a qué eres alérgico y en base a eso tratar de darte vacunas para bajar ese nivel de alergia y eventualmente quitarte los medicamentos. Ujú. Pero si, por ejemplo, eres un paciente que traes tu cuadro de rinitis, pero ya sabes que ahí viene invierno, me tomo mi pastilla de control todos los días y estoy perfecto, en esos pacientes la verdad es que yo no los mando a alergias. Ok. Cuando llevo varios, ya son varios medicamentos, 3, 4 medicamentos, en esos pacientes sí los mando a un control con el médico alergólogo o inmunólogo, que está esa especialidad. Hay un alergólogo, inmunólogo, que me hace los estudios de pruebas cutáneas o incluso ya hay pruebas también a nivel de sangre para saber exactamente a qué es alérgico. Porque no solo son el que podamos administrar estos medicamentos que te digo a nivel de la nariz o tomados, también hay medicamentos que se ponen cada mes intravenosos en donde podemos bajar el nivel de alergia de los pacientes. O sea, Ok. hay muchas O sea, la escalas. tecnología ha ido avanzando en cuanto a los tratamientos. Sí, así es. O sea, hay muchos tratamientos, muchos escalones de tratamiento que desgraciadamente la mayor parte de los pacientes se quedan en el primer escalón. Oh, definitivo, definitivo. Y en muchas ocasiones también es la falta de información. O también creo que el mismo paciente minimiza ese tipo de problemas. Total, dice, pues ya sé que soy alérgico, total. Se aguanta, ¿no? A fin de cuentas. Sí, y desgraciadamente yo creo que el problema aquí es uno, de que dicen, esto es normal, así siempre soy yo, que nunca la falta de aire, nunca la tos, nunca el escurrimiento nasal continuo va a ser normal. Y otro es falta de comunicación o de difusión de ciertas especialidades que existen. O hay veces que el paciente se queda, es que siempre voy con este doctor, siempre me da lo mismo y ya no hay nada más. Siempre si una enfermedad está deteriorando tu calidad de vida, no está de más que pidas una segunda opinión. Ok. Siempre podría haber algún otro escalón, algún otro tratamiento, algún otro estudio que no te hayan hecho que podría mejorar tu calidad de vida. Perfecto, doctor. Fíjese que le quiero preguntar también este dato relevante que de pronto son las preguntas habituales, ¿no?
¿Existen zonas en particular, con base a su experiencia, zonas en particular del área metropolitana que usted o que sus colegas hayan identificado en donde se vea mayormente reflejado este repunte en cuanto a los casos de alergias? Básicamente a nivel Cadereyta y a nivel de Santa Catarina es donde tenemos por lo menos un poquito más de pacientes que vienen con estos cuadros. Ok. Y coincide en este caso Cadereyta y la industria que hay, la industria petrolera, y en Santa Catarina, bueno, pues allá se va todo, ¿no? Claro, o sea, acuérdate que esto es un embudo, desgraciadamente todo lo que viene de Cadereyta también tiene que pasar a fuerza por la zona metropolitana y salir por Santa Catarina. Entonces nos toca a todos. Ok, definitivo. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Gracias por los datos que nos está compartiendo. Voy a la pausa, volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando acerca de las alergias en esta temporada, lo que nos está provocando el aire que respiramos en el estado de Nuevo León, particularmente en la zona metropolitana de Monterrey, recabando diferentes testimonios de expertos, expertos de primer nivel, como ya lo sabe usted, habitualmente en este programa, en este espacio informativo de MBS Noticias Monterrey. Y por ello saludo con muchísimo gusto ahora al pediatra, el doctor Iván Castillo. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Comentaba previamente que estamos acá en Chile, precisamente en el Congreso Latinoamericano de Infectología Pediátrica, donde estamos viendo también todos estos temas de virus respiratorios en época invernal. Perfecto, doctor. Pues con bastante información entonces y buenas tardes allá en Chile. Pues platícanos, por favor, por qué en esta época del año aumentan tanto las alergias y los problemas respiratorios, particularmente en los niños. Y parece un tema combinado. Digo, sabemos que la ciudad de Monterrey es una ciudad con un problema de contaminación. Se viene la época invernal y se viene también acompañada de virus que son francamente estacionales. Es decir, que si revisamos la infografía que sube nuestra Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se ve el incremento franco de casos en ciertos meses de virus como virus sincitial respiratorio e influenza que abona a los problemas respiratorios de la ciudad. Entonces tenemos un problema mixto en esta época invernal en nuestra ciudad, porque está la situación de la contaminación, que genera un incremento franco de problemas respiratorios, y el de los virus que vienen con la temporada, que incluso para personas que padecen este tipo de situaciones alérgicas pudiera ser hasta indistinguible a veces la situación entre si tengo alergia o tengo un proceso infeccioso respiratorio. Entonces el problema es mixto y bueno, se viene una etapa fuerte en este invierno 2025-2026. Doctor, para los padres de familia, ¿cuáles son los signos de alerta? ¿Qué nos puede decir que nuestro hijo puede estar padeciendo principios de alguna alergia? ¿Y qué nos puede decir que a lo mejor es otro tema que tiene que ver más con algún virus? Sí, el dato clave es fiebre. De hecho, lo hemos platicado en otros foros también para padres de familia y madres de familia, que la situación diagnóstica, aunque se puede volver difícil entre un padecimiento y otro en ciertos aspectos muy finos, realmente la fiebre sí es un parteaguas. Hay algunas mamás en las consultas y papás en las consultas que comentan que sienten que su hijo tiene alergias, pero ha estado con fiebre en las últimas 24 horas. Entonces, ese dato es el principal, consideraría, para que sepan que no están ante un proceso de alergias y que es un proceso infeccioso y que tiene, por ambos lados, tiene que ameritar una consulta médica. Ujú. Solo enfocar que si tiene fiebre, ese sí que se vuelve una consulta un poquito más urgente de atender para diferenciar este dato entre uno y otro. Entonces, ese es el dato clave que me gustaría que se llevaran en este momento. Perfecto, entonces factor fundamental para decir, ok, este es un tema que tiene que ver más con un tema de un virus, alguna infección, la fiebre, y ahí se le tiene que prestar atención. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las alergias? Que en muchas ocasiones, lo he comentado en otras ocasiones, parece que tienden a minimizarse, ¿no? Y a lo mejor ya como padres de familia vemos que a lo mejor el niño, pues siempre trae el escurrimiento nasal justo en esta época del año, o le lloran los ojitos y al ratito se le quita y ya, no pasa nada. ¿Qué pasa si no se atiende de manera oportuna? Sí, claro, eso es un dato importantísimo se normaliza la situación de los padecimientos alérgicos como si no fuera algo fundamental atender. Sin embargo,
la situación pues, te puede llevar a tener problemas de asma. Uno de cada 4 pacientes con rinitis alérgica padece asma y puede ser un factor de riesgo para la cantidad de infecciones que tiene un paciente. Es Ujú. decir, que si tenemos niños que no padecen alergias comparados contra niños que sí padecen alergias, la cantidad de infecciones en una época invernal es mucho más alta en los niños que tienen alergias. Y eso tiene un fundamento tanto inmunológico como mecánico o incluso en el proceso inflamatorio de la vía respiratoria que tienen los niños con alergias, que puede ser que naturalmente tengan más riesgo de tener una mayor cantidad de infecciones en una época invernal que un niño sin alergias. Entonces es fundamental no minimizar eso. Si nosotros como adultos lo hacemos, pues bueno, ya somos población adulta, pero si los niños están teniendo un problema alérgico, se tiene que atender para evitar este tipo de complicaciones que pudieran incrementar su riesgo de tener cuadros más graves o más repetitivos en comparación con población que no tiene. ¿Cuál será el futuro de este niño que a lo mejor no recibe una atención oportuna o a lo mejor solamente paliativos, ¿no? Ahí cualquier pastillita o algo para que le baje el tema del flujo nasal o de la picazón en los ojos. ¿Cómo va a ser ese niño cuando sea adulto? Sí, digo, en cuanto a tratamiento no podría ahondar mucho, yo no soy experto. Afortunadamente, mi esposa sí es experta, mi esposa es alergóloga, y Ajá. creo que ahí la clave va a ser la evaluación por el experto o la experta en este caso, como lo es mi esposa, para ver a qué es alérgico y a qué candidato, a qué tipo de tratamiento es candidato ese niño o esa niña. Pueden ser tanto de cuadros, por ejemplo, de inmunoestimulantes, o puede haber candidatos a ya tener una inmunoterapia dirigida contra el alergeno que les está causando ese problema. La inmunoterapia alrededor tiene una duración de alrededor de 2 años con la más nueva tecnología que maneja la doctora, mi esposa. Entonces, dependiendo del cuadro y de los síntomas y del tipo de padecimiento de base que tenga, ya se verá si puede ser candidato a un inmunoestimulante para tener una activación del sistema inmunológico y una regulación en el tema alérgico por una época invernal por 3 meses, o si va a ser candidato a inmunoterapia por 2 años. Perfecto, doctor. Fíjate, habitualmente cuando hablamos del sistema inmunológico, pues viene siempre de la mano con la alimentación, que debes de consumir ciertos alimentos, que ciertas frutas, que ciertos productos para fortalecer ese sistema inmunológico en cuanto a la prevención de enfermedades respiratorias, pero también en cuanto a la prevención de alergias infantiles. ¿Qué papel juega este factor? Sí, se cortó un poquito la señal. Alcancé a captar la mayor parte de la información. Pues de temas de alimentos como tal, digo, las recomendaciones generales suelen ser a veces repetitivas, pero son muy acertadas. Es decir, el consumo alto de frutas, de verduras, definitivamente tiene una repercusión nutricional importante. Solo agregaría, porque es un concepto que a veces se tiene a nivel de sociedad, que el consumo de multivitamínicos en estos casos no ayuda. Ok, Entonces, la única vitamina que sí pudiera tener un impacto definitivo es el consumo de vitamina D. La vitamina D en su estado más puro, que es la D3, viene en gotas o viene en cápsulas de 4.000 unidades. Y como requerimos exposición solar, la población adulta requiere alrededor de 2 horas diarias de exposición solar para tener el nivel adecuado de vitamina D. Y eso no lo cumplimos la mayoría de la población. Ya hay estudios que hablan que cerca del 80% de la población adulta en México no tiene niveles adecuados de vitamina D. Y en niños no se tiene cuantificado cuánta exposición tienen que tener. Entonces, también está estudiado que la prevalencia de deficiencia de vitamina D en población pediátrica es muy alta en México. Nosotros no tenemos una alimentación dirigida como lo tienen en ciertos países europeos, o incluso hay países como Finlandia que consumen mucho salmón, ujú. ese tipo de alimentos que te pueden incrementar esos niveles. Entonces, solo agregaría el nivel de dieta, que es lo que iba orientada a la pregunta, que ese suplemento en particular, si hay una medición, porque se puede medir en el laboratorio y se documenta la deficiencia, se puede suplementar y se te puede ayudar mucho a regular los problemas inflamatorios que generan estos padecimientos.
Perfecto, fíjate, es un dato que a lo mejor no, habitualmente no lo tenemos en el radar, porque habitualmente cuando hablamos de temas alimenticios, pues nos referimos que la vitamina C, que las frutas de temporada, que el caldito, ¿no? Que el caldito de verduras, etcétera, pero particularmente el caso de la vitamina D como que no la teníamos en el radar. Eso nos ayudaría a fortalecer el sistema inmunológico, también para el tema de las alergias. Sí, tiene unos mecanismos de acción muy regulatorios del sistema inmunológico. Entonces se ha documentado que los niños que tienen niveles adecuados en comparación contra los que no, tienen mejor respuesta en sistema inmune y el número de infecciones en una época invernal. Ahora bien, doctor Iván Castillo, pediatra, el tema de las vacunas, ¿no? Que particularmente cuando hablamos de vacunas, ahora con todo esto que se vivió de la pandemia de COVID-19, sí hubo una cantidad importante de la población que actuó, que se fue y se vacunó y que vacunó a sus hijos o a las personas de la tercera edad. Pero de pronto con el paso del tiempo viene una especie de desprestigio o de pérdida de confianza hacia las vacunas. ¿Qué le dirías a los padres de familia justo en esta época del año cuando el sector salud lleva este tipo de campañas para inmunizar a los grupos vulnerables de la comunidad? Sí, de hecho, uno de los aspectos que más estamos dialogando acá en el Congreso Latinoamericano de Infectología Pediátrica es el tema de vacunas. Ya hay nuevas herramientas en México, nueva tecnología que ha llegado en cuanto a neumococo, que tenemos la PCV20 que recientemente llegó. Y ahora ya contamos con monoclonales contra virus sincitial respiratorio y vacunas para la mujer embarazada que pudieran prevenir virus sincitial respiratorio como un hito histórico que no teníamos previamente. Entonces, en época invernal específicamente, una de las consultas que yo recomiendo mucho que se hagan con su pediatra es el catch-up de vacunas. O sea, es decir, que cómo está su cartilla de vacunación y cómo la podemos mejorar. Por Ujú, ejemplo, nosotros en México ponemos vacuna de neumococo, ponemos 2 dosis antes del año y luego el refuerzo al año. Entonces, ese tipo de esquemas le decimos 2+1, que es el refuerzo, pues necesitamos tener 3+1. Entonces la recomendación mundial es 3+1, que eso no viene en nuestra cartilla de vacunación. Entonces, esa es una de las recomendaciones que también aprovechando este foro quisiera transmitir a la población, a nuestra audiencia, es que esa tercera dosis no viene en la cartilla, entonces esa se tiene que poner para hacerle un catch-up antes de los 5 años de edad. Se puede poner, o sea, mi papá sana nada, si no se puso, se puede poner. Y ese complemento genera un incremento en la efectividad para disminuir la cantidad de infecciones invasivas por neumococo y también tiene un impacto en infecciones respiratorias no asociadas al neumococo. O sea, ujú. aunque la vacuna se hizo para neumococo, los niños vacunados tienen mucha menos cantidad de infecciones virales en una época invernal que los niños que no. Entonces, neumococo, virus sistema respiratorio, influenza y la nueva aplicación de vacuna contra COVID sería nuestra cartilla de vacunación invernal, adicionando también tosferina. Ahora, doctor, lamentablemente el tema de la prevención o la cultura de la prevención, pues como que ahí es un área de oportunidad importante para la sociedad en general. Y habitualmente llevamos a nuestros hijos al médico, pues cuando se enferma, ¿no? ¿Qué tan recomendable? ¿Cada cuándo se tiene que acudir al pediatra, pues para tener, digamos, un control adecuado y evitar este tipo de padecimientos? Hay unas estrategias que se pudieran estar siguiendo en el seguimiento médico como tal para eso. Sería el tema del control de niños sanos, el tema alérgico, el tema de vacunas y hablamos de los suplementos de vitaminas y me parece que de vitamina D y me parece que con eso tendríamos muy bien cubiertos los tópicos de lo que se viene para esta temporada. Ujú. Perfecto, doctor. Pues yo te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo. Seguimos en contacto para próximas charlas, ¿te parece? Y no sé si nos puedes compartir tus redes sociales para nuestros amigos si tienen alguna duda en particular, bueno, pues de manera directa, que te escriban o que comiencen a seguirte. @_J Castillo para Twitter y doctor Iván Castillo para Instagram. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor, Y hay muy cualquier duda amable. que se pueden comunicar directo. Perfecto, muchas gracias, doctor. Seguimos en contacto para próximas. Te dejamos que continúes en tu foro. Muchas gracias a ustedes.
Estamos llegando a la parte final. Muchísimas gracias a usted por el favor de la sintonía y la confianza. Gracias a nuestros invitados, el doctor Hugo González, neumólogo, y al doctor Iván Castillo, pediatra. Ya nos vamos, lo espero mañana a las 2 de la tarde, de 2 a 3, con toda la información en MBS Noticias, a través de la mejor 92.5 FM. Hasta pronto.